la raíz del conflicto colombiano es el problema de las tierras. Este es un país de desterrados. La historia colombiana es la historia por el control de territorios, sus productos y sus impuestos. Colombia, durante estos 2 últimos siglos, no fue capaz de resolver su problema agrario y específicamente el tema de acceso a la propiedad. Los señores de la guerra se convirtieron en los señores de la tierra. Se dice que la tierra es uno de los generadores de guerra estructurales o el único o el más importante, por varias razones. Primera razón, porque se cree o se considera que el territorio es una fuente de recursos económicos, energéticos, etcétera, o un corredor estratégico militar para la entrada y salida de armamento, insumos para la producción de cocaína. Es también el lugar donde están asentadas las redes sociales que le permiten a los grupos armados su sostenibilidad para distintas cosas, por ejemplo, flujo de información, entrada y salida de medicamentos. La tierra para un productor, para un campesino es un bien de producción, pero para un guerrero la tierra es parte del territorio. El territorio en sí, y eso digamos, es claro, es disputado porque tiene distintos fines estratégicos. Los grupos armados colombianos irregulares han buscado principalmente controlar territorio, principalmente los paramilitares. Las guerrillas tienen un poco menos de interés de controlar territorio y más interés de controlar población. Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. 6.000 niños huérfanos. Los desplazados han llegado a ser parte del paisaje urbano. Uno los ve en las esquinas, a veces en las plazas y particularmente en los semáforos. Generalmente están acompañados de niños, los llevan a un lado o en brazos. Lo que no siempre piensa uno es que ellos un día fueron dueños de unas tierras y que esas tierras les daban trabajo, alimento, cobijo y sobre todo dignidad. Según CODES, en los últimos 20 años se han desplazado 3,5 millones de personas que tuvieron que abandonar sus tierras. 4 millones de hectáreas son las que quedaron abandonadas. Acción Social dice que son 6.800.000 y la Contraloría que 2.600.000. Pero la cifra, cualquiera que ella sea, es un escándalo. Hay que pensar que después de Sudán, Colombia es el país que en el mundo tiene el mayor número de desplazados. No obstante la magnitud y el escándalo de esas cifras, nos hemos mantenido muy distantes de ese problema. Hoy en nuestro programa veremos el papel que ha cumplido la tierra en la historia de nuestros conflictos, pero sobre todo, el papel que la tierra tendrá que cumplir en la estructuración de nuestra paz. Este es un problema histórico y estructural que viene desde la época de la colonia, cuando la corona española empezó a repartir las tierras a través de el otorgamiento de mercedes, grandes extensiones a los conquistadores.
posteriormente en el siglo XIX, cuando el Estado colombiano empezó a entregar las tierras públicas a través de pago de favores a los militares y a otras personas que participaban en todas las guerras que hubo en el siglo XIX. Y la cesión de tierras en grandes extensiones a propietarios que se fueron convirtiendo en unas castas terratenientes, que generó un conflicto con los colonos y con campesinos y pequeños jornaleros o arrendatarios a parceros de haciendas que de todas maneras vivían en el campo y querían tener pues sus propias parcelas y no depender de estos grandes propietarios. La propiedad siguió estando concentrada y hubo un proceso de conversión de muchas tierras de agricultura a ganadería extensiva, lo que acentuaba, digamos, la concentración de la propiedad. En los años 50 los conflictos por la tierra estaban allí latentes y obviamente la violencia política pues volvió a poner al orden del día estos conflictos. Y estos primeros grupos de autodefensa y guerrillas liberales que surgieron pues siguieron reclamando al Estado tierra. Durante la violencia de los años 50 en Colombia hubo más de 2 millones de hectáreas que pasaron de manos, que cambiaron de propiedad y desplazando población igualmente. Se habla de varias oleadas de desplazamiento forzado desde los años 50, empezando por los de la gran violencia. Hubo un gran desplazamiento forzado de la zona cafetera hacia, por ejemplo, lo que hoy en día es la carretera que comunica Santa Marta con Río Hacha. La colonización de esa zona fue en esa época fruto de un desplazamiento forzado. Es decir, siempre ha existido. El control territorial inicialmente de las guerrillas fue un control de las regiones periféricas del país, de las zonas de colonización, donde el territorio era menos importante, excepto como zonas de refugio, pero donde la tierra tenía mucho menos valor. La FARC surge en el año 1964 y el primer documento importante que sale de este grupo de la FARC, que en ese momento era un grupo de autodefensa frente a la persecución de los gobiernos y de todo, es un mandato agrario. Básicamente allí se plantea una reforma agraria, reparto masivo de tierras y obviamente los apoyos del Estado y la idea fundamental de eliminación del latifundio improductivo. Ya se había aprobado la ley 135 del 61, que es la ley de reforma agraria que emprende el Frente Nacional, que era una reforma que, como en la práctica se vio, fue muy marginal y no resolvió el problema de la gran concentración de la propiedad. Lleras había impulsado la creación de la NUC, que era la Organización Campesina Nacional, para que apoyara el proceso de reforma agraria, porque ese proceso le faltaba un apoyo campesino. Y la NUC, frente al desespero y de ver que la reforma agraria no avanzaba, entonces adopta una política de invasión de tierras, con las consignas de la tierra para que la trabaje. Y ello hace que el gobierno de Pastrana decide entonces terminar la reforma agraria. Ahí es donde empiezan los primeros procesos de asesinato de líderes, después del año 74-75, que después con el Estatuto de Seguridad de Turbay se va a acentuar. En los 80s cambia radicalmente el panorama con la entrada de nuevos actores al conflicto, paramilitares y narcotráfico. Y allí definitivamente la organización campesina y la lucha por la tierra empieza a desaparecer totalmente.